Amen. Oh, that was so beautiful. Fue algo muy hermoso. I am going home. Ya me voy a casa. This is my last morning during the week, last service in the morning. En los días de entre semana, este es el último servicio. I am so happy that I'm going home. Y estoy tan contento de que ya estoy a punto de irme a casa. To my wife and my family. Que mi esposa y mis hijos, así. But I am also sad that I am going to leave you. Pero también me siento triste porque les voy a dejar. Look at me, I'm a Mexican already, Véanme man. a mí, ya Look soy at un that. mexicano. Oh, I'm getting there now. I must Ya leave. casi soy mexicano, ya me tengo que ir. Oh man, I am happy and sad at the Estoy same feliz y estoy triste al mismo tiempo. Why don't we just all go to Africa? Let's ¿Por just qué go no together. nos vamos todos a África, todos juntos al África? What do you say? ¿Qué dicen ustedes? Amen. Amén. Look, if we cannot go to Africa, at least we can go to heaven together. Bueno, si no podemos ir juntos al África, sí podemos ir juntos al cielo. So if we don't meet in Africa, let us meet in heaven. Amen. Así que si no nos encontramos por el África, sí podemos encontrarnos en el cielo. ¿No dicen amén? Amen. Amén. Yes, man, I'm going to miss you. I'm going Les to voy a talk about you. extrañar, voy a hablar de ustedes, I'm going to pray for you. voy a orar por ustedes. Please remain faithful. Por favor, manténganse fieles. Remain faithful. Permanezcan fieles. Remain faithful. Permanezcan You know, I fieles. met these young boys. They were youth, and they were not coming to church. Bueno, me encontré unos jóvenes, conocí unos jóvenes que no vienen a la iglesia. And I said, boys, why don't you come to church anymore? Y les dije, ¿por qué ya no vienen ustedes a la I iglesia? want you to be in the army of God. This is the army, and I want you to be in the forefront. Porque yo deseo que ustedes sean parte del ejército del Señor y que ustedes estén al frente en el ejército, en la batalla. They said, no, we are in the secret service. Y dijeron ellos, no, es que nosotros estamos en el servicio secreto. Please, don't be in the secret service. Por be favor. in the forefront. No estén como parte del servicio secreto, estén al frente del ejército. Amen. Amén. You are a steward. You know this word? Steward. A steward. Stewardship. Ustedes son Stewards. administradores, son mayordomos. You are a steward. Ustedes son mayordomos. Now, many, when they describe the word steward, what is a steward? Cuando se describe la palabra o la labor de un mayordomo, ¿qué decimos? ¿Qué significa? Many say a steward is someone who manages another's property. Algunos dicen un mayordomo es aquel que se encarga de manejar la propiedad de administrar la propiedad de alguien más. A person who is responsible for another person's property. Una persona que es responsable de administrar la propiedad de alguien más. A person who is given the responsibility by another to take care of their property. La persona que se le da la oportunidad de dirigir o administrar la propiedad de alguien. Yes, those are good descriptions. Bueno, esas son buenas definiciones. But I want you to remember this one. Pero yo quiero que recuerden la siguiente definición. As a steward, you are a servant with authority. Como mayordomo, ustedes son administradores son siervos que tienen autoridad. God has put you in charge of his assets. Dios te ha puesto a cargo de sus propiedades. So remember, you are a servant who must serve God with his assets. Recuerden que ustedes son siervos de Dios que administran los negocios de Dios. But you also have authority over those assets. Pero también ustedes tienen autoridad sobre esos negocios o esas propiedades. Genesis 1 says, let us make men and let them have dominion. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1 dice, el Señor, hagamos al hombre y démosle dominio, démosle autoridad. You are not just a security guard. Ustedes no son guardias de seguridad. You are not just there to watch over the things of God, to keep them safe only. Ustedes no están ahí para estar vigilando y cuidar los negocios de Dios y que estén protegidos.
You must make whatever has been put in your hand, Ustedes deben de hacer que cualquier cosa que ha sido puesta en sus manos, make it grow. háganla crecer. When you get home, please read Cuando Luke chapter regresen a 19, casa, por favor lean Lucas capítulo 19, from verse 11 to 26. del versículo 11 al 26. Luke chapter 19, Lucas capítulo 19, 11 to 26. versículos 11 al 26. I don't have time to go through this text, but in this text, Jesus gives a parable. En este pasaje el Señor nos entrega una parábola. And he says, a man left his servants. Y la palabra de Dios dice, un hombre dejó a sus siervos, He left his stewards. dejó a sus mayordomos, He gave each one of them 1 denarii. le entregó a cada uno de ellos un denario. Each, the 10 of them, he says, give 1 denarii, 1 denarii, 1. All A of cada them. uno de los 10 les entregó un denario, uno tras otro, a todos. And he says, I am leaving, but you must put this money to good use. Y les dijo, voy a partir, pero quiero que administren y hagan buen uso de este dinero. He says, you must occupy with this money and you must make it grow. Y les dijo, ustedes tienen que ocuparse de este dinero y tienen que hacerlo crecer. Whatever assets God has given you, He does not want to find them the way He left them. Cualquier propiedad o cualquier don que el Señor te ha entregado a ti en su regreso no quiere encontrarlos tal y como te lo dejó, quiere que crezcan. If God has given you the talent to sing, Si el Señor te ha entregado a ti el don de cantar, as a good steward, como una buena you mayordoma, must sing even more. debes de You cantar must aún más, practice even more. debes de practicar aún You más, must glorify God with your voice even more. debes glorificar el nombre de Dios aún más, You must bring others to Christ with your voice debes even de more. traer a otras personas a los pies de Cristo You más que must antes. make the talent to grow. Debes hacer que ese talento crezca. Because when he comes back, you will see this from verse 20, around there, verse 19, he comes back Porque cuando Él regrese, como dice el versículo 19, and he says, what have you done with my talent? y te pregunte, ¿qué has hecho con el don que te di? The one who was given 1 comes and says, Master, Aquel que se le dio uno regresa y le dice, maestro, you gave me 1, me diste uno, but here I have 10 more. pero mira, aquí tengo 10 más, 10 more. 10 más. God was happy with the 1, but he got 10 more. Dios, Él estaba contento con ese que le dio, pero ahora este hombre tiene 10 más. Don't be comfortable with just what you have. Make it grow. No te conformes con lo que tienes, hazlo crecer. And you know the reward, the Lord says, you have been faithful Y el Señor dice, has sido fiel with the 1. con ese que te di You made it grow to 10. y lo hiciste crecer a 10. Now be in charge of 10 cities. Ahora hazte cargo de 10 ciudades. There is a great reward for you. Hay una gran recompensa para ti Only if you make it grow. si lo haces crecer. The second one says, you gave me 1, I have 5. El segundo vino y le dijo, Señor, me diste uno, pero mira, tengo 5. Jesus says, thank you, I'm happy with the 5. Y el Señor le dice, estoy contento con esos You 5. must be in charge of 5 cities. Ahora estarás a cargo de 5 ciudades. But the third one comes. Pero el tercero viene He comes like a security guard. y llega como si fuera un guardia de seguridad. He says, I have looked after the 1. Señor, he estado cuidando el que me I diste. have buried it and I have kept it safe. Lo sepulté y lo mantuve ahí secreto y en cuidado. There Bien it is. You cuidado. can take it back. Y él, You can take it back. There's your 1. bueno, aquí está, te lo regreso. And Jesus was not happy. Y el Señor no estaba feliz. He was not happy. No estaba contento. He says, you must take the 1 that you had, Y le dijo, debes de tomar el que te di. take it from him. Quítenselo a él. Even that 1 talent, take it from Aún him ese talento, el único que se lo dio, quítenselo. and give it to the one who has 10. Y désenlo al que tiene 10. My friends, Queridos this is amigos, very important. esto es muy That importante. as a steward, if you don't make it grow, Que it will be como taken from you. administradores de Dios, lo que
se nos ha dado, no lo hacemos crecer, se nos quitará. The one talent that God has given you, if you do not make it grow, it will be taken from you. Si ese don que el Señor te dio no lo haces crecer, te será quitado. So lesson number 1, be faithful as a steward of God. Así que lección número 1, sean fieles como administradores de Dios. How will you be faithful? ¿Cómo van entonces ustedes a ser fieles? By giving this talent back to God Regresando, devolviendo a Dios ese talento and asking God to help you with it to make it grow. y pedirle al Señor que te ayude para hacerlo crecer. There is a story in Luke chapter 10. Hay una historia en Lucas capítulo 10. You will read it when you get home, right? Lo Luke van a chapter leer, 10, ¿verdad? Cuando lleguen a casa, Lucas capítulo 10. from 17 to 22, you'll read it. Del versículo 17 al 22, ustedes lo van a leer. A rich young man comes to Jesus and says, I want to go to heaven. Un hombre joven, rico, vino a Jesús y le dice, Señor, quiero ir al cielo. And Jesus says, this is wonderful. You want to go to heaven. Very good. Y el Señor dijo, esto es maravilloso, tú quieres ir al cielo, esto es excelente. He says, so what must I do to get to heaven? Y él pregunta, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Jesus says, all right, you must keep the commandments. Y el Señor le dice, está bien, bueno, tienes que guardar los mandamientos. You must come to church. Debes venir a la iglesia. You must sing in the choir. Debes de cantar en el You coro. must preach in the pulpit. Debes de predicar en el púlpito. You must come to the week of prayer. Debes de asistir a la semana de And oración. he says, I have done all these things since I was a Y él boy. Man. contesta, yo he hecho todo esto desde que yo era niño. This is small stuff you are telling me. Estas son cosas pequeñas lo que tú me estás I am diciendo. an Adventist. I'm born in this church. Dice, yo soy un adventista de esta iglesia. I come to church on Wednesday, Friday, Sabbath morning. On the Sunday, I come to church. Dice, yo vengo a la iglesia el miércoles, el viernes, el sábado de mañana, All de this- tarde y el domingo. All these things you are counting, I have done since I was a boy. Todas estas cosas que te estoy diciendo las hago desde niño. The Bible says Jesus fell in love with him. Y la Biblia dice que el Señor sintió amor por He él. says, I love you, man. Te amo. You have kept the commandments since you were a Has boy. guardado los mandamientos desde que eras un niño. Now there's only one last commandment. Dice, pero hay una sola cosa más, un One mandamiento last más. commandment. Uno más. Remember, the question was, how can I get to heaven? That's what ¿Recuerdan he cuál asked. fue la pregunta que él hizo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? And Jesus says, after you have done all these other things, Y el Señor le dice, después de que tú has hecho todas estas cosas, one last commandment. hay una cosa más. 21, verse 21. Versículo 21. Go and sell everything you have Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes and give to the poor, y dalo a los pobres. and you will have treasure in heaven. Y tendrás tesoro en el cielo. And come, follow me. Y sígueme. He says, I'm happy with everything you have done, Estoy contento con todo lo que has hecho, but now I want you to give your all. pero yo quiero que des todo Your ahora. all. Todo. All to the poor. Todo a los pobres. All to the needy. Todo a los necesitados. All to the work of God. Todo a la obra de Give Dios. it all. Entrega todo. You know how the story ends. Y ustedes conocen cómo termina esta The historia. man could not do it. El hombre no He pudo refused hacerlo. to do Se it. rehusó a hacerlo. He missed the blessings of God that I was telling you yesterday. Se perdió la presencia de Dios, de lo cual yo les decía ayer. He depended on his riches. Porque él dependía de sus riquezas. God does not want you to depend on your gifts and your talents. Dios no quiere que dependas de tus dones y de tus talentos. God does not want you to depend on your riches. Dios no quiere que dependas de tus riquezas. He wants you to depend on him. Él quiere que tú dependas de Él. And this is why he closes by this text. Y es por ello que concluye con esta ilustración. You remember that verse? ¿Ustedes recuerdan ese You versículo? remember that verse? ¿Recuerdan ese versículo? I don't want this to happen to you. Y yo no quiero que esto suceda en sus vidas. He says it will be easy for that camel to go through the eye of the needle.
Dice, es más fácil que este camello pase por el ojo de la aguja. That's verse 23. Eso es lo que dice el versículo 23. Than for a rich person to enter the kingdom of God. Que para que un rico pueda entrar al reino de los cielos. It will be easy for that camel Es más fácil para ese camello to go through that little needle pasar por el ojo de la aguja than a person who has been given assets to enter heaven. que una persona que se le ha dado talentos para que entre al reino de los cielos. My friends, I don't want you to turn your blessings into curses. Queridos hermanos, yo no quiero que conviertan las bendiciones en maldiciones. I don't want you to miss heaven because God has blessed you with material Yo possessions. no deseo ni quiero que ustedes se pierdan del cielo porque el Señor les ha dado propiedades y bienes materiales. But instead, I want you to be like Solomon. Pero quiero que sean como Salomón. The Bible says Solomon in 1 Kings chapter 3. En el primer libro de Reyes capítulo 3 el Señor Please, you must dice, read this one when you get home. por favor lean este pasaje cuando regresen a casa. Solomon, the Bible says, because of his love for God, La Biblia dice que por el amor que tenía Salomón a Dios, he went up the mountain fue a la montaña and he sacrificed 1,000 bulls. y sacrificó 1,000 toros. And God in verse 5 Y Dios en el versículo 5 says, ask anything y le dice, pídeme lo que quieras and I will give it to y you. te lo daré. I'm not sure if you're understanding this scripture. Yo no sé si ustedes entienden este pasaje. Verse 5, El versículo 5. God moves on behalf of Solomon Dios se acerca para beneficiar a Salomón. and says, ask anything you want, I will give it to Y you. le dice Dios a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. But what made God to do this? Pero ¿qué fue lo que hizo que Dios actuara de esa manera? What made God to say these words? ¿Qué hizo que Dios dijera esas palabras? Verse 3 says, El Solomon versículo 3 dice, was not commanded to give 1,000 bulls. It was a not a command. Salomón no se le había pedido hacer ese sacrificio de 1,000. It was his love for God. Era el amor de Dios, el amor hacia Dios que él tenía. Are you seeing the difference? Ustedes notan la Okay, diferencia. when you get home, you must read the Levitical law. Cuando regresen ustedes a casa, por favor, lean la ley levítica. You will remember this in the book of Leviticus. Ustedes deben de recordar esto en el libro de Levíticos. It explains the sacrificial system. Explica detalladamente el sistema de sacrificios. For a king, Para que un rey he was required to return one bull, sacrifice one bull. se le pedía solamente que sacrificara un toro. That was the No, command, only one ese bull. era el mandamiento. For a normal person like you and me, Para una persona normal como tú y you yo, sacrifice one sheep. You remember this? One sheep. debíamos de sacrificar una oveja. You remember this? ¿Ustedes recuerdan esto? For a poor person Para una persona pobre who did not have any sheep or was not a king, que no era rey ni que tenía ninguna oveja, he was asked to sacrifice one dove. se le pedía que sacrificara un palomino, You una remember paloma. ¿Recuerdan esto? He was supposed to chase one dove and catch it without blemish and sacrifice it. Tenía que buscar y perseguir una paloma y entonces llevarla a sacrificio. So the rule was only one. La regla era solo una. But because of his love Pero for God, como Salomón amaba a Dios, Solomon looks at his life behind and says, God has done so much for me. el Salomón mira hacia atrás y ve todo lo que Dios ha hecho e hizo a favor de él. I will not only sacrifice one. Y dijo, yo no solo voy a sacrificar uno, Because of my love for God, pero porque amo al Señor. he sacrificed 100. Él sacrificó 100. Because of his love for God, he went on and sacrificed 200. Pero por el amor que sentía Dios, avanzó y 400, sacrificó 100 más. 500, 300, 400, 500, 600 bulls. These are toros. bulls. Estos You son know how toros. much is a bull? ¿Ustedes saben cuánto cuesta This is uno? not a fantasy. This is a real Esto story. no es fantasía, esto es una historia real. 800 bulls for the Lord. 800
toros para el Señor. 900 bulls, 900 toros. 1,000 1000 bulls toros for God. para Dios. And the Bible says the Lord in heaven Y la Biblia opened all dice of heaven. que el Señor allá en He el was cielo so happy with what his child had done. estaba tan feliz de lo que su hijo The estaba Lord haciendo. was so impressed. The Lord was so overjoyed. Y estaba el Señor tan impresionado, tan lleno de gozo, He wakes Solomon up in the middle of the night que despierta a Salomón a la medianoche and says, Solomon, Solomon, y le dice: Salomón, Salomón, I am pleased with you. yo me agrado de ti. Hallelujah, somebody. May, Aleluya. may someone here do so much for God ¿Hay alguien aquí que haya hecho tanto en favor de Dios? that God will wake you up in the middle of Que the night. Dios te despierta a medianoche. Do something for God that you have never done Haz before. algo en favor de Dios, algo que nunca hagas hecho antes. Yes, you have been coming to church, you have been returning tithe, Has venido a la iglesia, pero te quedas con los diezmos. you have been participating in the youth activities. Has estado participando en las actividades juveniles. I am calling on you today to do something you Les have never done Les before. estoy pidiendo a ustedes de que hagan algo que nunca han hecho antes. Amen. Amén. Take your relationship to the next level. Avancen en su relación al nivel más alto. Take this that God has given you and invest it in the work of God. Toma lo que el Señor te ha dado y inviértelo en los negocios de Dios. Sacrifice it all for God. Sacrifica todo lo que tienes en favor de Dios. God will wake you up Y Dios te va a despertar in the middle of the night a la medianoche and say, ask for anything. y Ask. te va a decir: pídeme lo que quieras. Whatever you want, whatever you Cualquier want. cosa que tú quieras. Can you imagine this? ¿Se imaginan esto? Anything you want, I will give it to you. Cualquier cosa que tú quieras, Él te la dará. God who was faithful with Solomon is still faithful Porque today. Dios, que fue fiel con Salomón, es también fiel contigo. He's faithful to you as he was faithful to Él Solomon. será fiel contigo, así como fue fiel con Salomón. Amen. Amén. Amen. Amén. I want you to take your relationship to the next level. Quiero que avances en tu relación con Él al siguiente nivel. And what will make you do this? ¿Y qué va a hacer que tú hagas esto? It is your love for God. Es tu amor por Dios. Your love for God. Tu amor por Dios. Love will make you do crazy things. Porque el amor te moverá a hacer cosas que pueden parecer locura. Yes, I want you to be crazy for God. I like that. Sí, yo quiero que seas loco por Dios. I want you to do things you have never done before. Quiero que hagas cosas que nunca has hecho antes. Here is another thing that I want you to do that you've never done before. Aquí hay otro pasaje más, otra cosa más que yo quiero que tú hagas que nunca has hecho Many antes. of us say, Lord, Lord, I have given as much as I can. Algunos decimos: Señor, yo he dado lo más que he podido. I have nothing else to give. Ya no tengo nada más que dar. Oh, Lord, you know I'm a poor person. Oh, Señor, yo soy una persona pobre. You know I am struggling to pay my fees. Oh, Señor, estoy teniendo dificultades para pagar mis deudas. You know I am struggling to meet my monthly commitments. Señor, estoy batallando para poder dar mi compromiso mensual. I do not have the ability to give. Señor, yo no tengo la capacidad de dar. Can I talk to you today? ¿Puedo hablar con ustedes hoy? In the few minutes we have left, can I talk to you who is saying, Lord, I don't have much to give? En los minutos que nos quedan, puedo hablar con aquellos que dicen: Señor, yo no tengo nada que dar. The scripture reading that we read today La escritura que leímos hoy says, my dear brothers, dice: queridos hermanos, I want you to know about what God has done for the other churches. quiero que sepan y conozcan lo que el Señor ha hecho por otras iglesias. Verse 2. Versículo 2. In the midst of severe trial, Que en grande prueba de tribulación, in extreme poverty. en una pobreza profunda y extrema. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? In the midst of extreme trial, En medio de una pobreza these extrema. people were
very poor. Estas personas eran demasiado pobres. They had so many tribulations. Tenían demasiadas tribulaciones. The Bible says Que la Biblia dice their overflowing joy que ellos sobreabundaron en gozo turned to rich generosity. para dar generosamente. ¿Sí? In the midst of poverty, En medio de la pobreza, they were still filled with joy in their hearts. todavía tenían su corazón lleno de gozo. In the midst of all trial, En medio de la tribulación, they still had joy in their hearts. tenían gozo en sus And corazones. they turned their joy to generosity. Y este gozo los llevó a la generosidad. Paul says, I testify, verse 3, Y Pablo dice en el versículo 3, pues doy testimonio de ellos, that they gave as much as they were able to give. de que ellos dieron lo más que podían dar. Okay, you get this? ¿Sí? ¿Lo entienden esto? You get this? They gave as much as they were able to give. Ellos dieron más, lo más que pudieron dar. Because remember, they are poor, they don't have much, but the little they had, they Recuerden, brought it to Jesus. recuerden que ellos eran pobres y lo poquito que ellos tenían se lo trajeron y entregaron al Señor. But they did not only do that. Pero no solamente hicieron The eso. last part of the text, La última parte del and versículo. they gave even beyond their ability. Y aún más allá de sus fuerzas dieron. Beyond their ability. Más allá de su capacidad. Beyond what they had. Más allá de lo que tenían. Are you thinking with me? What does this mean? Y ustedes están pensando conmigo, ¿qué significa esto? They give as much as they have. Dieron mucho de lo que tenían. We can, Dieron más de lo más que podían dar. we can understand that. Eso lo podemos entender. But then it says they also gave beyond Pero también dice la escritura que dieron más allá de sus fuerzas. what they had. De lo que tenían. More than what they were able to give. Más de lo que ellos podían dar. So I prayed, I said, Lord, you just need to answer me. What does it mean to Y- give beyond what you have? Y yo le digo, Señor, ¿qué es dar más allá de lo que yo puedo dar? How do you give what you don't have? ¿Cómo es que voy a dar de lo que no tengo? That's what the scripture says. They Eso gave es- what they don't have. Eso dice la escritura, que ellos dieron de lo que no tenían. So I prayed, I asked God, please answer me. How can I want to give and I want to give what I don't have. How do I do that? Entonces yo oré al Señor y le digo, Señor, yo quiero dar más de lo que no tengo. Gave me this story in the book of 1 Samuel. Y entonces se me dio este pasaje que se encuentra en el Please. primer libro de Samuel. Please, when you get home, Por favor, cuando vayan a casa, you have this to read this chapter, just 1 Samuel chapter 1. ustedes tienen que leer el primer capítulo del libro de Samuel We are answering the question, how do you give beyond your ability? para poder contestar cómo es que yo puedo dar más allá de lo que tengo. How do you give what you don't have? ¿Cómo dar lo que no tienes? The Bible says there was a man named Elkanah. La Biblia dice que había un hombre que se llamaba Elcana He had two wives, Hannah and Peninnah. y él tenía dos mujeres, Ana y Penina. Peninnah had children. Penina tenía hijos. Hannah did not have. Ana no tenía. And Peninnah used to torture Hannah for her lack of children. Y Penina torturaba a Ana porque no tenía hijos. Peninnah was very evil to Hannah and used to mock her and put her in a bad place. Y Penina se reía y se burlaba de Ana por no tener hijos. And Hannah used to be very sad. Y Ana se entristecía. Lesson number 1. Lección número 1. It's not what happens to you that hurts you the most, No es lo que pasa contigo lo que te lastima más, but it is who does it to you. sino es quien te lo hace. You see, if you are hurt by a stranger that you don't even know, Si de pronto viene y te golpea un extraño, yes, it will hurt you, but the person next to you,
Pero viene y te pega, pero ¿qué es de la persona que está al lado de ti? When your husband, when your wife Cuando tu hurts you, esposo, tu esposa de pronto te menosprecia. when your teacher, when your mentor, when your parent hurts you. Cuando tu maestro, tu mentor, tus padres no te quieren. It hurts even more. Eso duele aún más. Take care of each other's business. Cuídense los negocios de uno con el otro. Take care of each other's feelings. Cuiden los sentimientos de los demás. And because of her pain, Hannah goes to the temple Y como esto le estaba pasando a Ana, ella va al templo and she starts praying. y empieza a orar. She's praying for a child. Empezó a orar pidiendo un hijo. I'm answering the question, how do you give beyond your ability? Estoy contestando la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo dar más allá de mis capacidades? As she's kneeling down, she's praying, she's mumbling, there's no words coming out her mouth. Y ella ahí postrada, murmurando, hablando, no se escuchaban palabras que salieran de su boca. The priest looks at her and says, don't come here El sacerdote la mira y le dice, no vengas aquí and do your drunkard acts in the church of God. y no vengas ebria a la casa de Dios. The priest wants to chase her out. Y el sacerdote estaba a punto de sacarla. This is why I say people who say it cannot be done must not interrupt people who are doing it. Por eso es lo que yo digo, que a las personas que dicen que no deben de hacer o no deben de interrumpir a las personas que están haciendo algo. So Hannah explains, my time is moving. Hannah explains to the priest Y entonces Ana le explica al sacerdote, that I am not drunk. no estoy ebria, I am in pain. estoy sufriendo. I am coming here He venido aquí as a small little cat. como alguien que se humilla. I am an unknown. I am coming to pray to God. Soy una desconocida, pero he venido a orar a Dios. She enters the prayer room as a weakling. Y llega ante el lugar de oración como una persona débil. But as soon as she tells God of her problems, Pero tan pronto cuando ella le dice y comparte a Dios su problema, as soon as she tells the priests of her problems, tan pronto le comparte al sacerdote cuál es su problema. the priest says to her, El sacerdote le dice a ella, your prayers have been answered. tus peticiones han sido Your contestadas. prayers have been answered. Tus oraciones han sido So contestadas. Hannah rises up like a lion Así que Ana se levanta como una leona, with power and with vigor, con poder y con vigor, ready to serve the Lord. lista para servir She al has Señor. not received the child. No había recibido aún al niño. She does not have the child yet. No había llegado el tiempo But todavía. she says to God, Pero ella le dice a Dios, Lord, Señor, when you give me this child, cuando me des este niño, whenever I receive this child, cuando reciba este niño, I will give him back to te you. lo entregaré a ti, Señor. I am making a pledge today. Estoy haciendo una promesa hoy, Before I receive from you, oh God, que antes de que reciba de parte de that ti, oh Señor, whenever I receive it, que cuando, Señor, lo reciba, it is yours, oh God. es tuyo, Señor. I am giving it to you, Lord, Te lo estoy entregando, Señor, before I even receive it. aún antes de que lo That is reciba. what it means to give beyond your ability. Esto es lo que significa dar aún más allá de tus posibilidades. This means you are giving what you don't have. Esto significa que estás dando lo que aún no But tienes. because of your belief and your trust in God, Pero por creer y confiar en el Señor, you are saying, whatever you are going to give me, oh God, estás diciendo, Señor, cualquier cosa que tú me I des, Señor. am making a pledge today Estoy haciendo una promesa hoy, before I even receive it. aún antes de recibirlo. I am giving it to you. Te lo estoy entregando a I am ti. going to serve your church. Va a servir en tu I am going iglesia. to serve your people. Voy a servir a tu pueblo. Before I receive it, oh God, Aún antes de recibirlo, it Señor. is yours, Es oh Lord. tuyo ya, Señor. I am giving my all to you. Te estoy entregando This todo, is why the Señor. Bible says they gave what they had. Por eso es que la Biblia dice que ellos dieron lo que tenían. They gave according to their ability. Dieron de acorde con sus posibilidades.
But they went beyond their ability. pero fueron aún más allá de lo que podían dar. They prayed for the things of God Ellos oraban por las cosas de Dios and said, I am giving them to you, y decían, Señor, te lo estamos dando ya, even before I have them. antes de tenerlo. I want you to be a people of faith. Yo quiero que ustedes sean personas de fe. I want you to be a people who do not walk by sight, but who walk by faith. Quiero que sean personas que no avancen a ciegas, sino que avancen por fe. People who can see the things of God before you receive them. Personas que puedan ver las cosas que da el Señor aún antes de recibirlas. People who can walk the walk before they even see it in their eyes. Personas que puedan avanzar en el camino aún antes de ver lo que va a llegar. My last example before I stop. Antes de terminar mi último ejemplo. Be a people of faith. Sean personas de fe. Moses is standing in front of the Red Sea. Moisés estaba parado de frente al Mar Rojo. Behind the army of Pharaoh is coming. Y atrás se veía que el ejército del faraón venía. The Israelites are complaining. Y los israelitas se quejaban. The ocean is roaring. El océano rugía. The army is sounding the trumpets behind. Las trompetas del ejército sonaban. The Israelites are Y complaining. los israelitas se quejaban. Moses, why you brought us here? Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Only to die. Solo para morir. Because with their eyes they can see the Red Sea. Porque sus ojos miraban el Mar Rojo. When they listen with their ears, they can hear Y the army con behind. sus oídos escuchaban el ejército que venía. Moses makes a statement of faith. Y Moisés declara da una declaración de fe. And says to the children of God, Y le dice a los hijos de Dios, you will not die here today. ustedes no morirán aquí The hoy. Lord is going to deliver us from this army. El Señor nos libertará de este ejército. Moses did not know that God will open the Red Sea. Moisés no sabía que Dios abriría el Mar Rojo. God had never told him that when you get to the sea, I'm going to open it for you. Dios no le había dicho a él que cuando llegara al Mar Rojo el Señor abriría las aguas del mar. Moses trusted God with all his life. Lo que pasaba era que Moisés confiaba en el Señor por completo. And says, he who have begun a good work in you Y él sabía que aquel que había empezado la buena obra en ti will take it right through to completion. la terminará. He will finish the work he has Él started. concluirá la obra que empezó en ti. God will not bring you to this place just to suffer and die. Porque el Señor no te traerá delante de él para que tú I sufras know solamente. you are going to start your walk with God. Yo sé que tú vas a iniciar tu caminar con Dios. You have renewed your commitment with God. Yo sé que tú has renovado tu compromiso con Dios. Remain faithful with God until the end. Manténganse fieles al Señor hasta el final. Because God will always walk with you. Porque el Señor siempre caminará contigo. After Moses tells the children God will deliver us, Después de que Moisés le dijo al pueblo de que Dios los libraría, he says to God, el Señor le dice, Señor, Lord, Señor, save us from this nation. sálvanos de esta nación. And the Lord says, Y el Señor dijo, do not walk by sight, no caminen a ciegas, walk by faith. caminen por fe. You can see the sea in front of you. ¿Pueden ver el mar delante de ustedes? But I told you I am taking you to a land of milk and honey. Pero yo les he dicho que los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Keep moving, Moses. Manténganse avanzando, Moisés. Keep moving, child of God. Manténganse avanzando, hijos de Dios. Montemorelos student, keep moving. Estudiantes de la Universidad de Montemorelos, manténganse avanzando. Teacher of Montemorelos, I know things are tough. The Red Sea is in front of you. Maestros, keep moving. maestros de Montemorelos, yo sé que los desafíos son grandes, pero manténganse avanzando. I know your eyes can see the danger, but God is bigger than your danger. Yo sé que ustedes ven los peligros que están delante de ustedes, pero el Señor es más grande que esos peligros. Keep moving. Manténganse avanzando. moving.
avancen. I can tell you, my friends, Yo puedo decirles, queridos amigos, Moses stepped on the water. que cuando Moisés pisó el agua, His foot got wet. su pie se humedeció, trusted se mojó, God. pero él confió He en el stepped Señor on the water. y siguió avanzando en el His agua foot got wet. y su pie se But mojó, he trusted God. pero él confió en Dios. And before he knew it, Y de pronto, cuando menos lo esperaba, the waters started saying, oh no, las aguas empezaron a mover. here comes the lion of the tribe of Judah. Aquí llega el león de la tribu de Judá. The waters obeyed. Y las aguas obedecieron. The waters saw Christ Y las aguas vieron a Cristo and they moved apart. y se apartaron. They could not stand in front of the army No of God. podían permanecer delante de la presencia del ejército de Dios. I don't want you to walk and end at the Red Sea. No quiero que caminen en las orillas del Mar Rojo. I don't want your journey with God to end at the Red Sea. No quiero que obedezcan a Dios hasta las orillas del Mar Rojo. Do beyond your ability. Vayan más allá de sus habilidades. Do more than you can do with yourself. Haz más de lo que aún puedes hacer contigo mismo. Because it is not your power, Por- it is not your might. Porque no son tus fuerzas, no es tu poder. But the Spirit of God will carry you through. Pero es el Espíritu del Señor que te llevará adelante. There was one person who says to God, Hubo una persona que le dijo a Dios, Lord, Señor, I have seen 2 sets of footprints. he visto solamente dos pisadas en la arena. Every time things were good, I saw your footprints and I saw my footprints. Cuando todo estaba bien, veía tus pisadas y veía las huellas de mis pisadas. He says, thank you, Lord. I have seen that you are walking with me. Y yo decía, Señor, gracias porque he visto que caminas conmigo. But Lord, when times were tough, Pero Señor, cuando los momentos eran difíciles, when things were difficult, cuando las cosas eran I difíciles, only see one set solo of vi footprints. un par de huellas. I don't see yours. No Oh vi God. las tuyas, Where Señor. were you when things were difficult? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando las cosas estaban difíciles? And the Lord says, my child, Y my le child, dijo el Señor, querido hijo, hijo mío, you don't know what you are talking about. no sabes lo que estás hablando. Yes, when times were good, you gave according to your ability. Sí, hijo mío, cuando las cosas estaban bien, tú dabas y te entregabas de acuerdo a tus posibilidades. When you could walk, I allowed you to walk. Sí, hijo mío, cuando tú podías caminar, yo permitía que tú caminaras. That is why you see 2 sets of footprints. Es por eso que tú ves 2 pares de huellas en la You arena. gave as much as you could. Porque dabas lo que tú podías dar. But when times were tough, Pero cuando los tiempos difíciles llegaron, when times were tough, cuando los tiempos difíciles when you llegaron, could not give anymore, y cuando tú no podías dar ya nada más, because of your trust in me, pero por la confianza que tú tenías en mí, I carried you. yo te llevaba en mis brazos, I lifted you up. te levanté I held you in my arms. y te tomé en mis brazos And I walked on your behalf. y caminé por ti. The 2 sets you see are not yours, but they are mine. Ese par de huellas que tú ves en la arena no son las tuyas, son las mías. God wants to walk for you. Porque el Señor quiere caminar por ti. God wants to give for you. El Señor quiere dar por ti. God wants to do great things in your life. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. He needs you to give according to your ability. Porque el Señor quiere que des de acuerdo a tus posibilidades. But he also wants you to give beyond your Pero el Señor quiere que también tú des más allá de tus and posibilidades. trust God to take care of the rest. Y confiar que el Señor se hará cargo del resto. Do you want to trust God to take care of the rest? ¿Quieres tú confiar en Dios de que Él se encargue del resto? Do you want to give your life and your all and your assets to God? ¿Quieres darle al Señor tu vida, tus talentos, tus posiciones a Él? Even beyond your ability. Más allá de tus posibilidades.
to let God be God in your life. para que el Señor sea el Dios de tu vida. Because whatever is impossible with men Porque las cosas que parecieran imposibles para el hombre is possible with God. son posibles con Dios. Stand with me if you want to take God and your relationship on the next level. Colócate en pie si tú quieres llevar tu relación con Dios al siguiente nivel. And you are saying, yes, Lord, I will walk as much as I can. Y si dices tú, Señor, Señor, yo avanzaré, caminaré hasta donde yo pueda. I will give as much as I can. Daré lo más que pueda. But I ask, oh God, Pero te pido, Dios, that beyond my ability, que sea más allá de mis posibilidades. take over, Lord Jesus. Señor, toma el control. Take over my life. Toma control de mi I vida. want to ask a young person to come and pray, so you can call one young person. Yo quiero invitar a un joven o señorita que pase al frente a orar. Because you still have a long life ahead of you. Porque todavía tienen una larga vida por delante. I want a young person, call a young joven. person to come and pray. O una señorita que venga a orar, o le llamo yo. Pray for the whole church, my friend. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este sermón que nos diste, este mensaje. Te pido que haya tocado el corazón de cada uno de nosotros para poder caminar contigo y dejarnos guiar por ti. Te pido por la familia de cada uno de los que estamos aquí, por los planes de cada uno, para que tú los puedas guiar y se puedan cumplir conforme sea tu voluntad. Te pido el final de este día, en las actividades que cada quien tiene que realizar, que tú puedas estar con nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. God bless you. Que el Señor les bendiga. You have a good day and have a good preparation day today. Que tengan un día excelente y un excelente día de preparación.